Hola, mi nombre es María Elena Muñoz y seré la facilitadora de este capítulo de talleres del proyecto de Equidad Rural. El tema de hoy serán los detergentes ecológicos. Todos los días nuestras actividades comunes nos ponen en contacto con los químicos de los detergentes y solo necesitamos saber que sirve para limpiar, que suele tener un aroma agradable y que sus formas pueden ser variadas. Sin embargo, poca información poseemos respecto a su composición química, a su origen o al efecto que tienen en nosotros y en el entorno. Los primeros detergentes aparecieron en el año 1916 en Alemania, pero realmente estos no despegaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ante la necesidad de obtener jabones solubles en el agua del mar. En este periodo había escasez de grasas animales y vegetales, productos de la crisis a raíz de la guerra, y estos eran fundamentales para su fabricación. Por lo tanto, se empezaron a utilizar otros ingredientes químicos que resultaron ser más económicos y fáciles de manipular a la vez. A partir de 1950, los productos de jabón fueron gradualmente sustituidos por los conocidos detergentes sintéticos. Se trata de productos no jabonosos para lavar la ropa, que son sintetizados o mezclados químicamente a partir de una variedad de materias primas. Esta combinación funcionaba muy bien porque eliminaba bien las manchas y con eso los detergentes comenzaron a convertirse en un producto muy común en los hogares y comenzaron a superar la venta del jabón tradicional, que prácticamente comenzó a quedar reducido a unos jabones en pastilla sin mucho interés en su compra. En la segunda mitad del siglo XX continuaron desarrollando estos productos de limpieza a base de químicos que eran fáciles de usar y se desarrollaron en forma de polvos para las lavadoras automáticas. Luego empezaron a aparecer los suavizantes de la ropa, los detergentes con blanqueadores, los polvos enzimáticos, que los desmanchadores, que los detergentes concentrados y un sinfín de productos con los cuales se fueron creando nuevas necesidades en nosotros los consumidores. Al aumentar la demanda de consumo de estos productos, aparecieron entonces detergentes de muy bajo costo, elaborados a partir de compuestos que fueran económicos, como por ejemplo a base de petróleo, perboratos, silicatos y carbonato sódico. Todo ese desarrollo de productos químicos despertó con los años también la preocupación porque se descubrió de los efectos que estos productos provocaban en el medio ambiente. Aparecieron las primeras plantas de tratamientos de agua y una mayor conciencia medioambiental, y estos comenzaron a estar entredichos porque incluían compuestos químicos que se comenzaron a ver como dañinos. Principalmente los fosfatos que estos contenían y contienen en verdad. Y esto animó entonces al desarrollo de ingredientes que fueran más bien biodegradables y que se pudieran eliminar con facilidad y pudieran ser asimilados también por las bacterias del ecosistema y que forman parte de las aguas de ríos y mares. Hoy los detergentes biodegradables, que son el sello que deberíamos buscar idealmente, más allá de la etiqueta, debemos fijarnos en que no contengan fosfatos y que los surfactantes que posean se degraden en corto tiempo y de la manera más natural posible, que al ser consumidos por la propia naturaleza, los microorganismos que están en la naturaleza tarden poquito tiempo en hacerlos desaparecer, evitando de esa forma la contaminación de las aguas y los acumulados en ríos. Estas sustancias sirven como potenciadores del lavado, pero también sirven como fertilizantes de algas.
Entonces ello implica que ante su vertido en las aguas, la reproducción de estos seres vivos se acelera demasiado, de modo que hay muchas más algas que se consumen todo el oxígeno del agua y repercute gravemente en el desarrollo de restos de seres vivos que habitan en el medio acuático. Los perfumes sintéticos, que son causantes también de alergia y dermatitis en algunas personas, las sustancias blanqueadoras, se transforman en un problema finalmente porque contienen elementos tóxicos para la vida acuática. Y bueno, y un largo etcétera en la formulación de estos químicos que nos ayudan a dejar la ropa limpia por una parte, pero que no han tenido en cuenta el grave impacto que produce en el medio ambiente y que sigue causando. Pero a Dios gracias existen alternativas que permiten que el consumidor pueda optar por opciones menos dañinas, que no contengan estos fosfatos y los surfactantes, y de esa manera hacer la contribución al cuidado del medio ambiente. Habiendo visto entonces que los detergentes biodegradables son una alternativa para evitar todo este desequilibrio que se produce en el ecosistema producto de los residuos que tienen los detergentes a base de petróleo, es importante que revisemos cuáles son las características de estos detergentes para que sean considerados ecológicos, y es porque tienen que cumplir o cubrir con ciertos requisitos. Entre ellos está, además de que cuenten con la certificación exigida, es que las sustancias que ocupen como tensioactivo deben ser de origen vegetal, idealmente naturales, como los que se ocupan, que son derivados de aceite de coco y de la planta saponaria. Además, que no utilicen enzimas, o sea, los detergentes enzimáticos son los más dañinos o los que producen más residuos dentro de toda la gama de detergentes. Por otra parte, que sus blanqueantes sean también a base de sustancias naturales, que los perfumes que utilicen no sean sintéticos sino que sean naturales, que los ingredientes que los componen sean altamente biodegradables, así como idealmente también sus envases, que sean envases reutilizables. Bueno, en países europeos las exigencias son mucho mayores para dar la certificación. Acá en Chile somos más malamente más relajados. Además, se debe considerar que lo que más contenga dentro de sus ingredientes sean componentes de origen vegetal. No quiere decir que no puedan tener nada sintético, pero que sea la mínima cantidad, y que incluya dentro de su etiquetado la información precisa de sus ingredientes, que garantice también que han sido fabricados o producidos con bajo consumo energético, que utilicen energías limpias y que claramente protejan el medio ambiente. Ahora, en nuestro país, ¿qué oferta hay para que nosotros como consumidores, sabiendo de esto que hemos revisado, de las desventajas que tienen los detergentes tradicionales y las ventajas que podría traernos como sociedad el preferir detergentes biodegradables, depende mucho de la oferta que tengamos. En Chile, desde hace décadas, las compañías que distribuyen los detergentes más conocidos, y aquí tengo que nombrar marcas para que nos familiaricemos con el concepto, marcas como Omo, Drive, Rinso, todas ellas, aunque tienen distintos nombres, pertenecen todas a la internacional Unilever, que es quien mercadea con distintos nombres en más de 20 países diferentes sus marcas de detergentes. Son la gran compañía, por decir así, o potencia del ámbito de los detergentes a base de derivados de petróleo, aunque también están, por conciencia también y presión de los propios consumidores, sacando algunas líneas biodegradables. Pero no en todos los países. En Europa son mucho más exigentes, entonces ahí sí lo hacen, pero en países como el nuestro, donde no hay un control y una presión del consumidor,
les da lo mismo. Bueno, eso ha hecho que en Chile hayan aparecido algunas compañías que están desarrollando productos que son nacionales, son de producción chilena, que son biodegradables, que son ecológicos, y ahí podemos mencionar algunas marcas como el Popeye, que ahí tengo una foto de apoyo, la marca Fremet, Ortiga y Late. Estos detergentes basan su fórmula en componentes vegetales como tensioactivos a base de coco, usan quelantes y aromas naturales a base de aceites esenciales. Además reportan ellos en sus etiquetados estar libres de fosfatos, de metales pesados, de derivados del petróleo y que además no están testeados en animales. Algunos de ellos también refieren no usar colorantes en su fabricación. Entonces, cuando buscamos la alternativa más natural, lo que tenemos que poner atención es que las materias primas con las que se haya elaborado ese detergente sean renovables, que los surfactantes que contengan se hayan obtenido de grasas de origen vegetal y azúcares que se degraden más rápidamente y que a la vez también son menos tóxicos que los que son obtenidos del petróleo. También para que sea una alternativa natural no deben contener fosfatos ni ningún derivado de fósforo, ni blanqueadores ópticos, ni aromas, ni conservantes, ni colorantes sintéticos. Se suele decir que los detergentes ecológicos no son tan eficaces como los detergentes convencionales, pero la verdad es que eso pudo ser así en las primeras generaciones de productos ecológicos. Hoy en día ya las fórmulas están mejoradas y los análisis indican que si bien es cierto producen menos espuma, su capacidad para quitar las manchas tiene la misma eficacia que un detergente convencional. Aquí les muestro en imágenes las marcas que les había mencionado anteriormente. Sí debo decirles, porque este es un taller que lo que busca es entregar información, despertar cierto tipo de conciencia, de sentido ecológico, pero también ajustada a la realidad. Y es cierto que aquí en Combarbalá no existen alternativas para comprar detergentes biodegradables. Sin embargo, desde mi perspectiva, en la medida en que los consumidores no manifiestan su necesidad de compra, los proveedores no lo van a ver como una alternativa factible de ser vendido. Entonces, al final es un círculo vicioso que de alguna manera tenemos que saber poder romper. Estas marcas, la verdad es que uno las puede conseguir más bien en ciudades y en algunas tiendas de retail. Por ejemplo, la marca Popeye yo la he encontrado en tiendas como Sodimac y en supermercados como el Jumbo o en el Totus de Ovalle. Pero los otros, la verdad, bueno, el Fremet se puede encontrar en esos otros supermercados, pero más bien como que tienen venta online. Yo de todas esas marcas, yo lo que les sugiero es que pudieran tomar un pantallazo para que así cuando tengan la oportunidad de estar en un supermercado de mayor oferta de productos, puedan ver la alternativa de buscar un detergente biodegradable. Desde mi perspectiva, el más económico de todos es el Popeye, que poquito a poco ha ido evolucionando y cambiando también su imagen comercial del producto, usando packaging, por ejemplo, como esas bolsas. Ahora ya también tiene en envases de vidrio para que sea reutilizable, y poco a poco las otras marcas que sus envases eran más bien plásticos también están retomando la opción del vidrio, porque he sabido los años que demora el plástico en degradarse. Si bien estas marcas tienen la alternativa de recarga con el mismo envase, lamentablemente en localidades como la nuestra, tan pequeñas, no llegan ese tipo de opciones. Pero por eso buscábamos ponerlo como temática, porque mientras más
sabe la gente, más puede también exigir y buscar, ¿ya? Bien, de lo que les quiero hablar es justamente de las opciones de poder acceder a un detergente que sea biodegradable, que no contenga estos elementos que, como les mencionaba en unos tópicos anteriores del taller, son los que producen mayor contaminación, que son productos que contienen fosfato. Bueno, justamente esta marca, que es la marca Popeye, que es súper tradicional en Chile, conocida desde muchos años, justamente está dentro de esa línea de detergentes que no contienen estos agentes contaminantes tan fuertes y tan tóxicos. Algo tan común como la típica o clásica barra de jabón Popeye, que claramente comparado con las versiones anteriores está como más moderna, por decir así. También tiene un aroma añadido que lo hace un poco más agradable y no tiene ese olor que tenía muy antiguamente, que era como olor más bien como a grasa. Tiene un perfume que lo hace bastante agradable. También tiene esta versión, que es una versión para bebé, que es un jabón con el sello de ser hipoalergénico. Así que estas son las opciones que vamos a usar para poder transformarlo en un detergente que sea líquido, para poder agregarlo a una lavadora automática, por ejemplo. Esta es una barra que tiene 170 gramos y cuesta 990 pesos. Si comparamos en precio versus lo que cuesta un detergente de otra marca reconocida, líquido para lavadoras, es bastante la diferencia, ¿ya? Así que vamos ahora a ir con el paso a paso. Ya, lo primero que tenemos que hacer es rallar una barra de jabón Popeye con un rallador. Luego, en una olla más grande donde contengamos por lo menos 4 litros, hagámosla hervir. Luego echamos nuestro jabón rallado a la olla y revolvemos hasta que se disuelva, por lo menos unos 3 minutos a fuego medio. Luego agregamos 2 cucharadas soperas de bicarbonato y complementamos con 2 litros más de agua fría y cocinamos por 5 minutos a fuego medio. Luego eso lo dejamos reposar por lo mínimo unas 4 horas. Queda esta consistencia cremosa y luego lo vaciamos con un embudo a un envase que tengamos disponible. Y eso es. Bien, entonces por menos de 1000 pesos podemos obtener casi 4 litros de detergente líquido para lavar nuestra ropa. Son alternativas que circulan en redes sociales, pero que uno se muestra lejano y hasta que la pone en práctica se da cuenta y se hace la pregunta también si vale la pena gastar casi 8000 pesos en una carga de 3 kilos o más para lavar nuestra ropa y que huela rico y que haga harta espuma. Bueno, nos deja en esta dicotomía de decisiones y de ir cambiando un poco los paradigmas de cómo por una parte, nos desacostumbramos o por lo menos seguimos con nuestras rutinas, pero un poquito más atentos a que existen otras alternativas que quizás las podamos ir incorporando, y es lo que buscábamos con esta breve capítulo, poder mostrarles el tema o el mundo de los detergentes y cómo estos impactan en nuestra salud, no porque sea de manera directa, sino porque afectan el ecosistema y el ambiente. Y cuando hablamos de salud, la salud es un todo. Estamos dentro de un sistema, por lo tanto hay repercusión en nuestra salud a largo plazo. Bueno, y finalmente terminar con esta reflexión de considerar que nuestras actividades con el uso de los jabones o los detergentes son un continuo en nuestra vida cotidiana. Eso es innegable. Ya innegable también es el efecto
que los residuos de nuestras tareas de lavado dejan en el ecosistema. La invitación es a tomar conciencia de esto y buscar alternativas que sean respetuosas con el medio ambiente, porque son una forma de poder contribuir a una sociedad más responsable, porque nuestras acciones ahora son también nuestro futuro. Les dejo esta pregunta para que la realicemos dentro del grupo. ¿Qué piensan de esto?